En el episodio anterior de Café con helado... ¿Tú crees que podemos vernos a la hora de interpretar nuestra relación con la naturaleza, aunque incluso esa persona a la que lo haga no sea creyente, incluso hasta haga alarde de no ser creyente, hasta ser directamente ateo o anticlerical, cuando defiende la naturaleza, cuando hace una apologética de la naturaleza, no estará embebida de esa idea de paraíso perdido, de armonía perdida, de caída en el caos, de caída en el desorden, de caída en el dolor, tanto del hombre como del entorno que lo rodea? Pues no lo sé, yo no sé si diría tanto, Armando. No sé si diría tanto, yo creo, no sé, yo propongo una alternativa a esa posibilidad, ¿vale? Vale, alternativízame. Voy a alternativizar. El alternativizador que lo alternativice. Bueno, a ver, yo propongo la siguiente alternativa. Puede ser que tenga que ver más bien con la conciencia de nuestra propia, valga la redundancia, de nuestra propia conciencia ética. Es decir, a ver, yo como ser humano racional he desarrollado la capacidad de sentirme mal cuando me doy cuenta de que hago algo dañino, ¿vale? O perjudicial. ¿la has desarrollado o te la han inculcado? Bueno, creo que como humanidad, en conjunto hemos evolucionado de esa manera, ¿vale? ¿Vale? Cuando digo desarrollado, no me refería a cada individuo individual, o sea, a cada individuo por sí mismo. Vale, te he entendido. Sino que como especie... Te he entendido, vale. Hemos evolucionado para ser, en general, seres éticos, ¿vale? Luego, claro, hay excepciones, ¿no? De las que ya hemos hablado también, psicópatas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero en general, pues la conciencia ética creo que es una característica típica no solo del ser humano, pero también del ser humano, ¿no? Creo que entre otros animales también hay comportamientos éticos, pero es posible que la autoconciencia ética sea exclusiva del ser humano, ¿no? Vale. O sea, nosotros sabemos que somos capaces de hacer el bien y que somos capaces de hacer el mal. Y si hemos nacido de una determinada manera, pues nos sentimos mal cuando nos damos cuenta de que estamos haciendo algo que hace daño a alguien o a algo con capacidad de sufrir, ¿vale? Uh-huh. Bien, entonces partiendo de eso, creo que hay una conciencia o un conocimiento muy agudo de el daño y el perjuicio que podemos causar en el ambiente en el que vivimos. Ya no únicamente el que nos podemos causar entre nosotros, que es evidente, claro, porque cuando yo le hago daño a otra persona, enseguida noto el efecto de ese daño, porque la otra persona se puede quejar, puede chillar, me puede denunciar o puede volverse contra mí. Y, bueno, en fin, es muy evidente, ¿no? El daño que le hago a otra persona. Digamos que tengo que estar muy ciego para no darme cuenta de cuando le hago daño a otra persona, ¿no? Pero a lo mejor el daño que les hacemos a otros seres que están a nuestro alrededor igual no resulta tan obvio así de primeras. Pero nosotros también tenemos la capacidad de extrapolar, de sacar conclusiones a partir del daño que sentimos nosotros cuando lo sufrimos nosotros, cuando nos lo hacen a nosotros, y del daño cuyas manifestaciones percibimos cuando se lo hacemos a otras personas, ¿no? Entonces de ahí podemos extrapolar que somos capaces de hacer daño también a otros animales e incluso a otros seres vivos, aunque no tengan esa capacidad tan obvia de respuesta. Y entonces a partir de ahí, creo que se puede dar el salto, ¿no? de identificar una influencia dañina en nuestro ambiente como una ruptura de la armonía. Porque imagínate, ¿no? Yo estoy en un momento determinado, pues me siento más o menos a gusto, más o menos cómodo, estoy en un estado en el que nadie me está molestando, en el que nadie me está incomodando, y de repente viene alguien y me toca las narices o me agrede o lo que sea, ¿no? Entonces yo eso puedo interpretarlo como una ruptura de mi armonía. Yo estaba tranquilo, sin nada que me alterase, y viene alguien a alterarme. Entonces si yo en un momento determinado me doy cuenta de que estoy perjudicando a otra cosa, a otro ser, a un animal o ampliando el círculo a todo mi entorno, puedo extrapolar y llamar a esa alteración
del estado en el que ese entorno se encontraba antes de que llegase yo a estorbar o a alterar, ¿no? Puedo interpretar eso como una ruptura de esa armonía, ¿no? Por comparación o por analogía con la armonía que yo creo que se rompe cuando alguien viene a molestarme a mí. Pero eso te está dando una idea de lo que tú entiendes por armonía. Vamos a ver. África, ¿vale? La sabana, la gacela y el león. Ahí no hay armonía que valga, o sea, claro, ese es el asunto. Pero es que Claro, la cuestión es, ¿qué es la armonía? ¿Qué es la armonía? en ese caso, me parece que Dime. hay un pecado de antropocentrismo, en el sentido de que nosotros vemos eso con nuestros ojos y decimos y pensamos, o antropocentrismo o sí, un error de interpretación, lo que decías tú antes, un error de interpretación. Yo, por lo que sea, o a lo mejor sí puede ser que tenga también una base religiosa, como decías antes, al final a lo mejor sí te tengo que dar la razón, en el sentido de que partimos de la base de que Dios hizo el mundo como tiene que ser, y en ese mundo ideal, hecho según el plan de Dios, pues lo que tiene que ser es que el león se coma a la gacela o al ñu. Y entonces, claro, la armonía consiste en que yo no me meta ahí, que deje que eso suceda. Claro, yo no lo veo como armonía, yo lo veo como dolor de la vida, como dolor de la vida. Para la gacela es una putada, para la gacela es destrucción y dolor. ¿Armonía es que no se coman? ¿O armonía es que suceda lo que tiene que suceder? Pero lo que sucede tampoco es armonioso. Pero que no se coman, si no se comen, claro, si no le das al león una alternativa, al final la putada es para el león, porque se muere de hambre. El sufrimiento es para el león. Pero ese proceso, fíjate que esto es muy interesante. Es imposible, Marcos. La armonía entre una gacela y un león es imposible. Espera, esto es muy interesante. Idea de armonía según uno la quiere entender. La armonía, lo maravilloso sería, como en aquel Edén, que los animales se alimenten de la energía del maná o algo así y que no se coman entre ellos, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, eso sí. Si la idea de armonía para otro puede ser, oye, pues lo armonioso es que el león se coma a la gacela, que la gacela coma la hierba, que en un momento dado si aparece un elefante y el león, pues el elefante que aplaste al león, eso es la armonía. Porque eso, ahí se genera... Eso es la armonía. Visto desde... Claro, eso sé, pero para poder interpretar eso como armonía... Pero, hay otra opción. Déjame terminar, por favor. Hay otra opción, perdón. Que es que diga la persona, no, es que no hay armonía. Lo que está sucediendo no responde a un patrón. O mejor dicho, la idea que hablábamos antes del cosmos, de que tenemos un paquete de información y establecemos leyes porque pensamos que son patrones que se repiten, no, afirmamos que son patrones que se repiten regularmente y por lo tanto lo harán siempre así en todo momento y lugar, lo aplicamos a microcosmos, que es la naturaleza, y entendemos que hay leyes que rigen la naturaleza. Y la situación del león que se come a la gacela decimos que es como una especie de ley de la naturaleza, que es la naturaleza sabia, que tiene sus propias leyes, que tiene su propia sabiduría, como si fuera una especie de espíritu. Nos hemos alejado de la Biblia, pero no hemos abandonado cierta interpretación, vamos a decir, espiritual, vamos a llamar así, donde es sabia, tiene sus propias leyes, y entonces es el orden natural. Y yo afirmo, y ya me voy a esa tercera visión no es una cuarta visión de armonía, es la negación de la armonía. No, perdona, eso no es armonía. Eso son cosas que suceden. Y suceden en un momento determinado porque hay unas determinadas formas de vida cambiantes en un entorno que es también cambiante. Y suceden cosas. Lo que ocurre es que tú lo interpretas como un orden, como una armonía o como una tendencia al equilibrio. No hay equilibrio por ningún lado. Es un error de percepción. Están sucediendo cosas e incluso la alteración de ese orden, tú lo ves como alteración porque rompe aquello que tú has interpretado como un patrón previamente. Claro. Lo que más veces algo se ha repetido hasta el punto de que tú lo entiendes como un patrón que entiendes por armonía o orden, cuando ese orden es alterado, tú lo entiendes por alteración del orden, en vez de entenderlo como algo que sucede. Sí, ya. Claro, si sucede poco a poco y la vida de una persona no da para percibirlo, esa persona piensa que el orden sigue ahí, que el orden se mantiene. Si sucede de forma abrupta, dirá se destruyó el orden. ¿Pero qué orden? Ha sucedido algo. Solo que lo que ocurre es que en vez de suceder a un ritmo pausado, que la percepción del ser humano, que es el que está interpretando esa realidad, cree que existe un orden, ha ocurrido abruptamente. Entonces la idea de orden o desorden
no es tanto algo que sucede realmente en la realidad, sino como una ruptura de patrones que por convención hemos asumido como tales. Por convención hemos asumido unos patrones. Cuando observamos la realidad, los patrones que más se repiten a lo largo del tiempo, me estoy repitiendo, los patrones que más se repiten a lo largo del tiempo los entendemos como producto de un orden, y cuando sucede algo, lo que ha ocurrido es que ese orden ha sido destruido. Y el orden no está ahí. El orden está en nuestra percepción de lo que está sucediendo en la realidad, porque hemos establecido unos patrones. Claro. Estoy rompiendo la baraja. O sea, hor de agua grande, ¿vale? Estoy empugnando la mayor. Y ya lo he dicho. Sí. Claro. Claro. Ya. Claro, en cierto modo, para poder interpretar eso como armonía, porque al fin y al cabo, claro, armonía lleva una connotación positiva de la que es muy difícil despojarla, ¿no? La idea de armonía. Entonces, al final, lo que dices tú, si a las cosas que simplemente suceden como vistas con nuestra perspectiva limitada, a lo mejor nos parecen ordenadas, ¿no? Porque aparentemente suceden según un patrón fijo y tal. Si a ese orden aparente que percibimos lo llamamos armonía, de alguna manera no tenemos más remedio que sacar la conclusión de que eso es así porque tiene que ser así, porque está bien o porque sigue un designio de un ser que quiere que sea así. ¿No? A ver, Marcos, si el ser humano tiende a buscar esos patrones, es porque se siente cómodo, ¿vale? Y yo creo que el ser humano, y va a colación de lo que decíamos al principio del todo de la grabación, yo creo que va un poco en esa línea. Es decir, por un lado, el movimiento de lo exterior nos obliga a movernos a nosotros, pero por otro lado, como eso es muy cansino y muy estresante, el empeño del ser humano es buscar un patrón de estabilidad. Claro. Nosotros nos movemos en la dialéctica entre la búsqueda de patrones que nos proporcionen estabilidad, incluso en los usos horarios, por ejemplo, el reloj es un patrón de estabilidad. Sí. Por un lado, nos fuerza porque decimos, vaya, esto es de 3:30 a 4, tengo solo media hora. Dices, pero ¿de qué estás hablando? Pero si el tiempo no existe, pero si eso es un palo que se mueve. ¿No? Dices, Ya. pero ¿qué te pasa en la cabeza? Pero por otro lado, el hecho de que exista, a lo mejor permite que el ser humano haya conseguido cosas muy interesantes también, porque ha tenido la percepción de que eso estaba ahí, porque si no, a lo mejor seguiríamos dentro de las cuevas sin que hubiera pasado nada. Es verdad que lo del palo del reloj, sí, es una convención, ¿no? Que nos ayuda a ordenarnos el tiempo, ¿no? Entre comillas, pero también es verdad que no es totalmente... ¿Ordenarlo o construirlo? Construirlo, pero tampoco es... No es totalmente gratuito, porque sí tenemos una limitación. Es decir, nacemos y morimos, y eso sucede en un espacio que se acaba, en un tiempo, en un momento que se acaba. Entonces, si tenemos un plan de vida, ¿no? Por decirlo así, que queremos cumplir, sabemos que no tenemos toda la eternidad para cumplirlo. Entonces, a lo mejor, subdividir o dividir y subdividir ese momento previsto que tenemos para poner en práctica nuestro plan, pues claro, nos ayuda a organizarlo. Claro. Claro. Te pongo otro ejemplo, Marcos. Un jarrón. El jarrón, vamos a decir que representa orden, armonía o belleza para una persona. Por ejemplo, llega otra persona, lo tira y lo rompe. ¡Ay, Dios mío, el jarrón! ¡Ay, que lo ha destruido! Esa persona coge los pedazos del jarrón, como por ejemplo hacía Gaudí, y hace un mosaico en una pared. Podría haberlo tirado a la basura, pero claro, ¿qué es exactamente el orden? El orden es que el jarrón permanezca intacto. Estoy pensando en Matrix cuando tira el jarrón cuando va a visitar al oráculo, pero bueno, eso es harina de otro costal. Tú tienes el jarrón, lo rompes, se hace añicos. Es una destrucción del orden, de lo creado, que representaría el jarrón una forma fija creada, armoniosa, entendiendo por una estructura, una composición, es decir, un pedazo de realidad que ha sido compuesto por el ser humano de una determinada manera para que sea de una determinada forma y para que cumpla una función. Eso es orden, ¿no? Tú tiras el jarrón y lo rompes, has destruido el orden. Eso según la percepción de quien ha visto. Otra persona a lo mejor ve el jarrón y su impulso es destrozarlo para convertirlo en un mosaico. Y otra persona a lo mejor ve que el jarrón se rompe y lo tira a la basura y no siente absolutamente nada por el jarrón. No porque sea una persona carente de sentimientos,
sino porque entiende que es algo que ha acontecido y que esa alteración, no destrucción del orden, sino eso que ha sucedido, porque simplemente es que ha sucedido algo que no le va a dar mayor... Claro, luego está la implicación emocional con los objetos, es que era el jarrón de mi abuelo, es que ese tipo de cosas, claro, nosotros nos vinculamos emocionalmente, incluso nos vinculamos psicológicamente, empática. Claro, no sé si la palabra es empatía, porque empatía tiene que ser algo entre dos, no sé, o por lo menos tiene uno hacia otro ser humano porque ve cosas en ese ser humano. Pero bueno, hay como una relación empática con los objetos, que de hecho a veces lleva hasta parafilias sexuales, ¿no? Esas Ya. personas que se lo montan con su coche o cosas así, ¿no? Que lo llevan al grado de la parafilia, pero bueno. Mm, Pero Pero, aunque exista, ya, ese vínculo ¿no? existe, pero me estoy yendo por los cerros de Úbeda. El jarrón que se rompe, por ejemplo, lo que ha sucedido ahí es que ha sucedido algo. La percepción de destrucción. Mira, te pongo otro ejemplo. Tú hablabas del impacto que nosotros tenemos y a medida que lo decías se me iba ocurriendo la idea. Tú hablas del impacto que tenemos en el entorno, ¿vale? Y de cómo somos conscientes de que tenemos un impacto mayor o menor en el entorno. Una persona llega a un sitio y arroja basura y lo interpretas como un impacto. Es un impacto. Llega y arroja basura donde a lo mejor hay, pues yo qué sé, pues una comadrejas, hay unos bichos viviendo bajo la tierra. Otra persona llega y en vez de arrojar basura, remueve la tierra y levanta una casa. Claro, arrojar basura o arrojar desechos de todo tipo, tú lo ves como algo negativo. De repente otra persona llega y levanta un edificio donde va a vivir gente y claro, para algunas personas también es algo negativo. Ya. El mero hecho de levantar el edificio. Es decir, estamos hablando de algo que no es arrojar, destruir, no es simplemente... No son unos niños haciendo chiquilladas desbrozando una zona, arrancando ramas o quemando. No. Es una persona que ha llegado a un terreno y ha levantado un edificio. Ese edificio tiene todas las comodidades, es maravilloso, tiene agua corriente, tiene calefacción, es un sitio bien protegido climáticamente, es una maravilla y la gente allí vive de maravilla. Y dice, no, eso es una aberración contra la naturaleza, porque tu bienestar, estás haciendo que la naturaleza pague un precio por tu bienestar. Con lo que tú has hecho, que es levantar el edificio, tú estás consiguiendo que la naturaleza ahora esté sufriendo por tu culpa. Tu bienestar redunda en un perjuicio de la naturaleza y tú tienes que estar, no puedes estar tan bien, porque cuanto mejor estés tú, que sería romper esa idea, en teoría, de armonía o de equilibrio, donde sí hay sufrimiento, pero es un sufrimiento armonioso, ¿no? Una persona puede no tener una idea demasiado idealizada de la naturaleza, puede tener una idea incluso de la naturaleza como lo que es, como algo agresivo, cambiante, destructivo, donde al final cada uno pues tiene de lo suyo y la naturaleza se hace cargo de todos, ¿no? Y el ser humano es el único que tiene esa capacidad, no es una capacidad absoluta, pero es una gran capacidad con respecto a otros seres vivos de intervenir en el entorno para que la naturaleza no se la juegue. Es decir... Bueno, claro. Pero claro, al final lo de que... lo que has dicho de que sin la intervención del ser humano en la naturaleza, cada uno tiene de lo suyo y la naturaleza se encarga de... ¿Cómo has dicho? De distribuir entre todos, o no sé si lo has dicho así, pero algo parecido, ¿no? Eso no es verdad. Algunos tienen de lo suyo, otros no y se mueren de hambre, otros no y son comidos y despedazados por otros integrantes de la naturaleza. No es verdad que la naturaleza no intervenida sea un paraíso No, de armonía y bienestar, ¿no? Eso no, claro que no es verdad. no, por supuesto que no, y además lo he dicho con anterioridad. Esto es, de hecho, ha impugnado la mayor. Claro, pero eso tampoco quita. Por eso introducía yo antes lo de la capacidad de autoconciencia ética del ser humano, ¿no? Eso no quita que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de cuando estamos haciendo algo, lo que sea, ¿vale? Imagínate lo que sea en tu cabeza, ¿no? De cuando estamos haciendo algo de una forma más dañina de lo que podría hacerse. Y no me refiero a daño abstracto, no me refiero a un daño abstracto a la naturaleza como generalidad abstracta, sino daño concreto a seres que puedan sufrir daño. Pero primero habrá que definir qué es daño. Sí, claro. Claro, ¿qué entiendes tú por daño? ¿Daño es acción sobre la realidad?
¿Toda acción sobre la realidad es daño? No toda acción sobre la realidad, no. No. Entonces, ¿dónde hay daño? Por ejemplo, si yo te corto un brazo, te estoy haciendo un daño. Vale, no nos vayamos tan lejos todavía, no nos vayamos tan lejos. Estoy hablando del señor de la persona arquitecto o arquitecta que levanta el edificio, del constructor. ¿Esa acción es dañina para la naturaleza? Pues si ahí viven topos, por ejemplo, y remueves la tierra y construyes una casa encima, pues a lo mejor te estás cargando la casa del topo. Para el topo, eso es un daño, obviamente, es un daño objetivo. Sí. Claro, eso no significa, no tiene por qué significar necesariamente que estés cometiendo un crimen contra la naturaleza en general. Desde el punto de vista del topo, estás cometiendo un crimen contra el topo. El topo forma parte de la naturaleza, igual que pues, todos los seres que estamos aquí con el topo. En ese caso, el que está sufriendo es el topo. La persona que construye la casa, pues no, claro, está haciendo un bien para sí misma a costa de hacerle un mal al topo. Una pregunta. ¿La maleza que tiene que remover para hacer el edificio contaría como parte de la naturaleza, aunque no sea, vamos a decirlo así, sintiente, como el topo? A ver, claro, depende de qué entiendas por naturaleza, de cómo definas naturaleza. Puedes definir naturaleza como el conjunto de todo lo que hay. Si defines naturaleza como el conjunto de todo lo que hay, claro que forma parte de la naturaleza. Ahora bien, uno también puede distinguir, ¿no? Remangarse y ponerse seriamente a distinguir qué parte de la naturaleza importa a efectos éticos y cuál no. ¿No? Habrá personas para quien toda acción sea antiética. Y hablo hasta de remover la tierra, o sea, de mover arena, de mover tierra, la maleza, unas ramas muertas, o sea, materia orgánica, pero ya de un ser que no es vida ya, de una planta, o el topo, por ejemplo. Hombre, y por supuesto si allí vive una familia, en una cabaña, o en una... No sé si me explico, vamos a ir de lo que nos parece, o sea, vamos a ir de lo que es evidente, es decir, si allí vive un grupo de personas, por ejemplo, pongamos en una chabola, por ejemplo, y tú vas a tirar esa chabola para construir el edificio y no les ofreces una alternativa a la vivienda en la que ellos están ahora mismo, se quedan sin casa. Si no les ofreces una alternativa razonable, que iguale o mejore su situación, obviamente es un daño. Eso es evidente. Es evidente si te pones en la situación de esas personas a las que están sufriendo el daño, desde su punto de vista. Es evidente para la persona que lo sufre. Claro, claro. Bien, efectivamente, hasta ahí podemos llegar, eso seguro. Sí. Eso seguro, eso no es plato de buen gusto, seguro. Claro. A menos que digas, oye, mira, es que vamos a tirar la chabola, pero te vamos a garantizar un piso en propiedad sin pagar un céntimo o con este régimen de alquiler o lo que sea muy favorable en el nuevo edificio a construir. Diga, pues me estás mejorando la situación, pues toma, tírame la casa, tírame la chabola. Bienvenido sea, toma. Para que tú llegues pero vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Primer nivel, humanos. Segundo nivel, uno puede decir, es que allí vive una familia de gatitos. Yo puedo cuestionar la mayor de primer nivel humanos. ¿Por qué? Toma. Claro, es que eso es cuestionable también, Armando. Vale. Pero iba a eso, o sea, para que tú puedas sacar la conclusión de que el daño para esa familia es evidente desde su punto de vista, de alguna manera tú tienes que ponerte en su piel, o sea, tienes que imaginarte lo que es ser ellos. Pero yo no tengo necesariamente por qué ponerme en el lugar de ellos. Para sacar la conclusión de que para ellos es obvio el daño que están sufriendo, tienes que ser capaz de ponerte en su lugar. Vale. Para mí que estoy planteando el caso, para mí que aquí y ahora yo, Armando, estoy planteando el caso, para entender que a ellos no les debe resultar plato de buen gusto, evidentemente yo en mi cabeza genero una imagen, genero una escena, que es estar tranquilamente en esa casa, aunque sea una chabola humilde con mi familia, que de repente venga una excavadora, venga un tractor, lo que sea, y se lleve por delante de la casa. Claro. Todo lo que tengo, y claro, normal, pues es obvio. No puede ser una situación, no puede ser satisfactoria para quien le está viviendo. Eso es evidente. Claro. Y esa conclusión puedes sacarla sobre esa familia y puedes sacarla también sobre la familia del topo. Puedes sacar la misma conclusión. Vale. De que no debe de ser agradable que venga la excavadora y te destroce tu red de túneles. Efectivamente, vale. Y te deje sin casa. Aunque
tú te imagines que el proceso mental del topo no es el mismo que el de la familia, Ahí está. ¿no? Creo que es justificable imaginar, porque no sabemos cuál es el proceso mental del topo, es justificable imaginar que el topo no piensa igual que de la misma manera que la familia humana, ¿vale? Pero también es posible imaginar que el topo, en su propia experiencia subjetiva, experimente algún tipo de dolor, miedo, incomodidad que sea de alguna manera equiparable al que experimenta la familia humana. Vale. La maleza. Claro, entonces, ¿en qué momento o dónde establecemos el límite? Es posible que haya un punto a partir del cual ya no seamos capaces de imaginarnos que la cosa sobre la que estamos interviniendo o actuando tenga esa Capacidad de respuesta. capacidad de sentimiento, ¿no? O sea, tenga esa capacidad de experiencia subjetiva que le lleve a experimentar dolor, La subjetividad. miedo, sufrimiento, incomodidad cuando se está actuando sobre ella, ¿no? Vale. Por las pruebas que tenemos, es razonable imaginar que las plantas, por ejemplo, no tienen el nivel de experiencia subjetiva que tienen los animales o la mayoría de los animales, ¿no? Vale. Entonces podemos establecer a lo mejor una especie de límite, de división, de frontera entre lo grave de causar daño a una planta y lo grave de causar daño a un animal, ¿no? ¿Y las piedras? ¿La arena? ¿El barro? Suponiendo que en un objeto inorgánico no haya ningún tipo de manifestación de conciencia o de percepción, pues se puede establecer otra frontera, ¿no?, que separe la capacidad de experiencia subjetiva de la planta de la capacidad de experiencia subjetiva de la piedra o de la arena, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Mira, déjame plantearlo de la siguiente manera. En el caso de la familia que vive en La Chabola, está su experiencia y está la experiencia, vamos a decirlo así, de quien quiere construir la casa, está la experiencia del alcalde del municipio, está la experiencia de la policía, está la experiencia de los jueces, está la experiencia de un político, está la experiencia de los bomberos, está la experiencia de un asistente social, Sí. está la experiencia de una plataforma ciudadana, hay muchas experiencias, hay muchas situaciones. En el caso de los topos y el constructor, pues el topo no se puede defender, por decirlo así. Por desgracia para el topo, no, claro. Pues a lo mejor puede llegar Seprona, puede llegar el mismo ayuntamiento, puede llegar un juez, puede llegar una asociación pro defensa de los animales, la Asociación Española por Defensa del Topo, yo qué sé. Vale. Suceden cosas. Es decir, ya no es una cuestión de lo que percibe el sujeto afectado, sino de todos los elementos que hay alrededor, que son personas que piensan. En el caso, la familia de La Chabola y todo lo que está detrás. En el caso del topo, el topo, entendiendo como ser sintiente, como tú entiendes conciencia subjetiva, pero que no puede manifestar, no puede actuar, no puede, vale, no puede llevar a juicio al constructor. No puede comunicar su dolor al ser humano de manera Sí. eficiente. Eficiente, pero puede haber una persona con, a tu juicio, conciencia pro animal, pro topo, que se ponga en el lugar del topo, por decirlo así, y defienda la supervivencia del topo. A lo mejor, si hay que construir, no vamos a llevarnos por delante la familia de los topos, vamos a hacer una intervención que permita buscarles otro entorno o acomodarlos de otra manera, o no, una solución, ¿no? Algo. No simplemente llegar con la excavadora y acabar con el nido de los topos, a intentar algo. Cuando se trata de la maleza, en este caso, claro, no es como ver a una persona que vio a un topo morir y se concienció, que vio la mirada del topo antes de morir y entonces conectó con el topo de una forma de empatizó con la naturaleza y es un defensor de los topos. Por buscar un ejemplo un poco burdo, pero bueno, tenemos el de la familia, tenemos el del topo, ahora tenemos el de la maleza. En el caso de la maleza, lo que ocurre es que a una persona le hiere ver cómo se destruye, se elimina la maleza. Ya no estamos diciendo ni siquiera que se trate de un bellísimo bosque, de una selva, simplemente de unos arbustos que están ahí, de una maleza, de unas malas hierbas, pero que considera que esa intervención está destruyendo lo que haya surgido natural y espontáneamente y que por lo tanto destruirlo es como destruir algo que sigue su propio patrón, que sigue su propio camino, que tiene una armonía intrínseca, ¿no? Incluso luego vamos al siguiente nivel. La piedra, la arena, la roca es lo mismo, ¿no? Puede haber una persona que considere que no se debe construir el edificio porque destruir esa roca, esa tierra, esa arena, ese polvo, es lo que sea, eso ha surgido ahí
de forma espontánea, es un producto de la evolución de la Tierra, de la naturaleza, que sigue su propio camino, que ha creado esto, que es de esta manera, y como es algo dado por la naturaleza, tiene una entidad y un valor que sobrepasa todo lo que pueda llegar a hacer el ser humano, y eso es más bello que cualquier otra cosa que pueda llegar a hacer el ser humano, y que hay que conservarlo, preservarlo y defenderlo. Pero al final, de lo que se está hablando ahí, creo yo, aunque a lo mejor no se diga expresamente, es de el bienestar o el placer o el entorno vital de un ser capaz de experimentar cosas, ¿no? Es decir, si das por hecho, si imaginas que la piedra no es capaz de experimentar cosas. No lo di por hecho, lo afirmo. Claro, pues vale, pues afírmalo. Vamos afirmo. a afirmar que la piedra no es capaz de experimentar cosas. Entonces, No. El único argumento que puedes aportar para considerar antiético la destrucción de la piedra es que eso afecte a la experiencia de algún ser que sí tenga esa capacidad. Un ser humano o un animal al que le estás, por ejemplo, alterando su entorno vital, ¿no? O una experiencia visual, estética, agradable o placentera al observar esa naturaleza, claro. Viene a ser lo mismo, forma parte de la experiencia subjetiva de algún ser que sea capaz de apreciar Ese entorno esa belleza o esa belleza. y que reciba placer de esa belleza que experimenta. Que recibe placer de aquellos entornos que no son intervenidos por el ser humano. Que encuentra algo en entornos donde no hay intervención del ser humano, hay algo ahí al observar eso que no lo encuentra en aquello que ha creado el ser humano. Claro, al final, cuando intentamos emitir un dictamen ético sobre algo, sobre una acción, la que sea, ¿no? Al final, en gran parte de lo que estamos hablando es de, o con lo que tenemos que tratar, o lo que tenemos que gestionar es el conflicto de intereses. Y creo que no queda más remedio que reconocer, o por lo menos poner sobre la mesa, qué seres consideramos que son capaces de tener intereses. Continuará. Nos mueve el ideal de un paraíso perdido. Avanzó la empatía hacia todo lo conocido. Armonía, armonía, qué bello es todo en esta tierra mía. Que nada cambie, que nada se mueva, o todo cambio es bueno sin humanos de por medio. Armonía, armonía, qué bello es todo en esta tierra mía. Personas y topos, malezas y